Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Encuentre por favor el versículo 17. Lucas capítulo 6, versículo 17. Cuando lo haya encontrado, manténgalo ahí listo para leerlo juntos en un momento. Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas. Uno de los 4 evangelios que hablan acerca de Jesús. Amada iglesia, nuestro Dios, el Dios al que hace un momento estábamos adorando y alabando con cántico y con gozo y con danza, es un Dios que ama las multitudes. Es un Dios que ama la gente, ama la humanidad que Él mismo ha creado, pero sobre todo ama las multitudes que le siguen, que le buscan, porque cada vez que hay multitudes detrás del Señor, hay algo que hay en el corazón de un pueblo que busca a Dios en medio de la multitud. Hay hambre, hay sed, hay necesidad. Al Señor le apasionan las multitudes. Dice la Biblia que el Señor vio a las multitudes, vio al pueblo de Israel, aquella multitud que le seguía, y dice la Biblia que el Señor le vio con compasión, con ternura, y les vio como ovejas sin pastor. Les vio con misericordia. Y por verles de esa manera, por ver la multitud de esa manera, el Señor, por su compasión, su misericordia, se mostró como el Salvador. Ofreció su sangre. Le puso un pastor a un pueblo que vagaba errante. El Señor ama las multitudes. Ama ver la gente que le sigue. Ama ver la gente que le busca. Hay multitudes, déjeme decirle, hay multitudes alrededor del mundo que hoy domingo 2 de febrero del 2025, en todo el planeta, multitudes buscaron del Señor. Multitudes siguieron a Cristo. Multitud de personas hoy estuvo congregada, o quizás todavía como nosotros estamos congregados buscando el rostro del Señor. El Señor ama las multitudes. El Señor ama las vidas. El Señor ama estar en medio de la gente. Nuestro Dios ama estar en medio de aquellos que le siguen, que le buscan. Ama las multitudes. Pero hay una cosa interesante en el corazón de Jesús, que el Señor, aunque ama las multitudes, ama la gente, ama las almas buscándole, su presencia, su gloria, su poder, las cosas más grandes que Él ha preparado para alguien, su propósito y su plan no está diseñado para las multitudes. El Señor ama las multitudes. Dentro de las multitudes el Señor ve hambre, ve sed, ve necesidad de Él. Pero las cosas más grandes que Dios hace, no las hace necesariamente con la multitud. Una sola vez en la Biblia encontramos a Jesús haciendo algo por toda una multitud. Una sola vez en la Biblia encontramos a Jesús manifestando su gloria, su poder por una multitud a la que le multiplicó el alimento. La única vez que encontramos a Jesús haciendo algo por una multitud completa. Encontramos a Jesús perseguido por las multitudes. Nunca desde que se conoció la fama poderosa de Jesús, lo seguía uno, lo seguían 2,
lo seguían 3. De vez en cuando había alguien interesado en lo que Jesús hablaba. No, desde que Jesús comenzó a manifestar su gloria, su poder y a mostrarse como el Hijo de Dios, las multitudes nunca cesaron de seguirlo. Lea conmigo, por favor, lo que dice la palabra del Señor en el versículo 17. Lucas capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 6, versículo 17. Dice la Biblia: descendió con ellos, con una multitud, y se detuvo en un lugar llano, plano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle. Escuche, una gran multitud de gente habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Escuche esto. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Le repito este versículo 19. Y toda la gente procuraba tocarle. De toda la multitud, la gente procuraba tocarlo, porque había algo que sabían que sucedía en medio de la multitud donde Jesús estaba. Y es que poder salía de Jesús y sanaba a todos. Había una cosa increíble en medio de las multitudes. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 42. Lucas capítulo 8, versículo 42. Vaya conmigo, por favor, a la segunda parte del versículo 42. Lucas capítulo 8, versículo 42. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, haciéndole así, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: no, alguien me ha tocado. Alguien en medio de esta multitud me ha tocado, porque yo he conocido, me he dado cuenta, lo he sentido, que de mí ha salido poder. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, no pudo quedar en el anonimato, vino temblando y postrándose a los pies de Jesús, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ven paz. Las multitudes siempre han seguido a Jesús. Las multitudes siempre han ido detrás de Cristo. En las multitudes hay gente de todo tipo. En las multitudes hay gente que le busca con hambre, hay gente que le busca con sed, hay gente que le busca por interés,
En las multitudes hay gente que tiene intereses que no son necesariamente de conocer la gloria de Dios. En las multitudes hay gente que anda por curiosidad. En las multitudes hay gente que está por obligación. En las multitudes hay gente que está por presión de sus amigos, de sus familiares. En la multitud hay gente de todo tipo. Aquí hoy hay gente de todo tipo. En la multitud hay gente que cree. En la multitud también hay gente que no cree. En la multitud hay gente que estará dispuesta a entregar su vida por aquel que está siguiendo. Pero en la multitud también hay gente que está lista para traicionarlo, que está lista para negarlo. En la multitud hay gente de todo tipo. Pero hay un tipo de persona que en la multitud a Cristo lo hace moverse. Es la gente que toca su rostro, su mano, incluso su manto. Es la gente que lo toca. Porque hay poder en medio de la multitud. No hay poder reservado para toda la multitud, pero hay poder en medio de la multitud. Hay poder de Dios cuando la multitud le sigue. Está reservado para un tipo de persona. El poder de Dios, la gloria de su Espíritu Santo, la manifestación de su presencia, los milagros, las cosas sobrenaturales, aquellas cosas que el hombre no puede explicar, suceden para un tipo de gente que está en medio de la multitud. Es para aquella gente que le busca, aquella gente que se mete en medio, aquella gente que no le importa lo que otros digan, aquella gente que rompe los protocolos, los paradigmas, sus propios pensamientos para buscar a Dios con pasión. Hay poder en medio de la multitud, pero el poder de Dios no está reservado para la multitud. Déjeme decirle algo con respeto: el Señor no gasta su poder con la multitud. Él caminaba en medio de la multitud y él decía: momento, ¿quién me tocó? ¿Quién buscó de mí? ¿Quién se acercó con pasión? ¿Cómo así, Jesús? Si hay una multitud que te está persiguiendo, que te está apretando, ¿cómo es posible que digas que alguien te toca? ¿Cómo es posible que en medio de una congregación donde se te está cantando puedas decir: hay alguien que me tocó? Hay alguien que me buscó con tanta pasión que poder ha salido de mí. Aquí podemos estar nosotros cantando, gozándonos, pero qué lindo es que el Señor en medio de la multitud ve a alguien, ve gente que le toca, ve gente que llega con tanta hambre, con tanta pasión, no llega con protocolos, con sentirse bonito, bonita, cuadrar con todos los parámetros de que la gente no me vaya a ver mal. No, hay gente que llega con pasión, hay gente que llega con hambre, hay gente que va a buscar a Dios en medio de la multitud, hay gente que no voltea a ver a su vecino y que busca a Cristo con pasión. El poder de Dios está reservado en medio de la multitud para aquellos que le tocan, para aquellos que le buscan. El poder de Dios no está reservado para todo Maranata. Las cosas más grandes de Dios no están reservadas para toda la iglesia. No está reservada para las multitudes. Hay una cosa que el Señor me impacta, que Él ama las multitudes, pero no le sorprenden las multitudes. Al Señor no le sorprende la cantidad de gente siguiéndolo. Al Señor no le sorprende la cantidad de gente congregada un día en un culto. No le sorprende al Señor la cantidad de gente en una calle, en una campaña evangelística o lo que sea. No le sorprende a Dios, no le impresiona la multitud. Él es un Dios de multitudes. Él sabe que su gloria es atractiva.
Él sabe que su gloria es contagiosa. Él sabe que su poder le resuelve la vida a mucha gente y por eso lo siguen. Por eso le resulta curioso. Pero el poder de Dios está reservado para en medio de la multitud, para que haya en medio de la multitud, en medio de esta multitud, en medio de todas las multitudes, hay gente que toca a Jesús. Hay gente que conquista el corazón de Cristo. Hay gente que provoca un milagro sobrenatural en su vida. Hay gente que provoca la gloria de Dios. Hay poder en la multitud. Hay poder de Dios en medio de la multitud. Por eso es tan importante estar en medio de la multitud. La multitud no puede hacerle pensar a usted que porque hay muchos, el Señor no se fija en mí. En la multitud hay poder de Dios. En la multitud hay un par de ojos desde el cielo que está atento a aquella persona que busca a Dios con pasión. Hay poder en medio de la multitud. Hay poder de Cristo en medio de la multitud. En medio de tantas manos que se levantan, hay una que toca a Dios. Hay una que toca el borde del manto de Cristo. Hay una que provoca el milagro. Hay una que provoca la presencia gloriosa. Hay una que recibe el milagro. Yo vengo hoy a motivarle y a desafiarle para que si usted es parte, si nosotros somos parte de una multitud, usted no sea parte solamente de aquellos que van a curiosear, que están viendo de lejos, que ven desde la grada, desde el segundo piso de la casa donde pasa la procesión. Yo quiero desafiarle en esta noche para que usted sea parte de la multitud, pero parte de aquellos como hizo la mujer. Imagínese el cuadro de la mujer. Imagínese aquella mujer, tenía 12 años. 12 años. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando un milagro? ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando la gloria de Dios en su vida? ¿Cuánto tiempo lleva usted clamando por algo sobrenatural en su casa, en su corazón? ¿Cuánto tiempo lleva esperando que aquel plan de Dios maravilloso se cumpla? 12 años llevaba esta mujer enferma, había gastado todo con los médicos. Pero la Biblia dice la palabra del Señor que en medio de la multitud, oprimían a Jesús, lo apretaban, lo abrazaban, lo empujaban. Pero había una mujer que no se acercó y dijo: permiso, me dan permiso. No, nadie llega donde Jesús pidiendo permiso. Dice la palabra del Señor que esta mujer en medio de la multitud, en medio, no me pregunte cómo, no lo dice la Biblia, pero imagíneselo, se metió en medio de la multitud para lograr tocar el borde del manto de Jesús. En medio de una multitud, seguramente muchos tuvieron que pararse encima de ella. Ella tuvo que haberse arrastrado, tuvo que haber buscado a Jesús, tuvo que haber pasado debajo de cuánta gente. Una tropa completa tuvo que haber pasado encima de ella, pero logró tocar el borde del manto de Jesús. Ella sabía que podía hacer la diferencia. Ella sabía que la multitud era grande, pero que su corazón tenía pasión. Hay poder en medio de la multitud, pero está reservado. El poder de Dios está reservado. El poder de Dios no es para la multitud. Apunte eso en su corazón. El poder de Dios no es para la multitud. No se sorprenda con las multitudes, porque Dios no se sorprende con las multitudes. Dios se detiene y dice: ¿dónde está? ¿Dónde está quien me tocó? Es que de mí salió poder. Es que salió un milagro. Es que salió una respuesta que no tenía hace años. Es que salió algo sobrenatural de mí. ¿Dónde está el que me tocó? Muchos cantan a Dios. Muchos incluso le sirven al Señor.
Pero hay una cosa que impresiona al Señor, es cuando alguien le toca. Dice la Biblia en el libro de Lucas: y toda la gente procuraba tocarle, porque de él salía poder cuando alguien le tocaba. Imagínese que de Jesús salía poder cuando alguien le tocaba. Cuando alguien lograba poner su mano encima de Jesús, salía poder de Jesús. Salían milagros del trono. Salían cosas sobrenaturales de parte de la mano de Dios cuando alguien tocaba a Jesús. Hay gente que no ha visto su milagro porque solamente es parte de la multitud, pero necesita hacer lo que la Biblia dice en 2 veces que la gente hacía: meterse en medio de la multitud y tocar a Jesús. Usted anda buscando un milagro del Señor, quiere ver las cosas más grandes y gloriosas en su vida, necesita en medio de la multitud tocar el borde del manto de Cristo, abrazarlo a Él, buscarlo, porque hay poder en medio de la multitud. No para la multitud, para aquellos que en medio de la multitud, en medio del montón, en medio del grupo donde solo se ven cabezas, hay una mano buscando su presencia. ¿De cuál es usted? ¿De la multitud? ¿De los que se conforman con lo que ven de lejos? ¿O de aquellos que se meten adentro? ¿De aquellos que aguantan los golpes? ¿De aquellos que aguantan los rechazos, las malas miradas? Jesús dijo: paren la multitud, paren, detengan la procesión. Hay alguien que me tocó. Escuche la impresión en el corazón de Cristo. Hay alguien que me tocó. Es que alguien se acercó a mí con pasión y logró tocarme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo me imagino aquella mujer con cara de humillada, con cara de ni modo, me tocó. Lo que sea que venga, estoy lista. Diciéndole a Jesús: yo fui. Llevaba 12 años enferma y sabía que tú tenías la respuesta para mi vida. Hay poder en medio de la multitud, pero solo para aquel que sabe lo que cuesta un milagro. Solo para aquel que sabe lo que se sufre por una respuesta de parte de Dios. Hay poder en la multitud. Hay poder de Cristo para su vida. Hay poder de Cristo para su familia. Pero hay que buscarlo en la multitud. Aleluya. Aleluya. Con mucho glamour. Hay gente que tiene demasiados protocolos para buscar a Jesús. Déjeme decirle: hay muy pocos a los que Jesús va a buscar a su casa. Hay muy pocos. La Biblia tiene muy poquitos ejemplos de gente a la que Jesús fue a buscarla. Hay gente que dice: el Señor nos anda buscando. Poco busca, más le gusta que nosotros le busquemos, porque Él pasa, su presencia está presente, y ahí es la oportunidad. Donde su presencia está asegurada, es la oportunidad para la multitud, para que de la multitud haya gente que diga: esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ese pueblo. Así que cuando estamos juntos, así como hoy, hay una cosa asegurada por el Señor: es su presencia. Usted la sienta o no la sienta, usted lo vea o no lo vea, hay una cosa asegurada por el Señor: es su presencia. Y en medio de la multitud, donde Cristo está, donde Cristo pasa, hay algo que no deberíamos de dejar pasar. Es la oportunidad de venir y buscar la manera de, en medio de la multitud, decirle: Señor, escúchame,
Escúchame a mí, Señor. Clamo por ti. De romper los protocolos, de romper los formalismos y buscar a Dios con pasión. Dice la Biblia que Jesús predicaba dentro de una casa y de repente el techo suena, se empieza a quebrar el tejado. Y en la casa donde Jesús predicaba, dice la Biblia que 4 amigos bajaron el cuerpo de su amigo paralítico. No les importó interrumpir la agenda, no les importó interrumpir ni siquiera el sermón. La multitud no debe de impedirle a usted. La multitud no debe de acomodarle a usted. La multitud no debe de hacerle pensar que el Señor es lejano. El Señor es cercano para aquellos que le buscan. El Señor es cercano para aquellos que están dispuestos, como aquella mujer o como aquella multitud, aquella gente que buscaba a Dios en medio para tocarlo, para tocar a Jesús. Saben, hoy no podemos tocar a Cristo con nuestras manos, pero hoy sí lo podemos tocar con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestra búsqueda, con nuestra comunión con el Señor. Lo podemos tocar con un clamor, lo podemos tocar con un corazón quebrantado, lo podemos tocar con un corazón necesitado, con un corazón hambriento que le dice al Señor: te necesito, Padre. Hoy sí podemos tocar a Cristo. Aleluya, aleluya. El Señor no rechaza a nadie. No rechaza al que hoy estaba hundido en el pecado. No rechaza al que hoy vino incrédulo. No rechaza a aquel o a aquella persona que estaba alejada del Señor, que veía a Cristo pasar de lejos. No rechaza al engreído, al prepotente, al orgulloso que creía que sus propias capacidades, habilidades o riquezas le hacían mejor que otros. No rechaza a nadie. No rechaza al mentiroso, no rechaza al chismoso, no rechaza al murmurador, al fornicador, al adúltero. No lo rechaza. El Señor no rechaza las multitudes. El Señor no rechaza a la gente que le sigue, que se acerca. Pero su poder está reservado para aquellos que le buscan con pasión. Su poder está reservado para aquellos que en medio de la multitud buscan llamar la atención de Cristo. ¿Usted está listo? ¿Está lista? Hay gente que crece en el Evangelio, que vive toda su vida como cristiano y se acomoda, se acostumbra a un estilo de vida, de costumbre, de rutina. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos reconocer cuántas cosas Dios tiene preparadas que aún nuestros ojos no han visto. Tenemos que volver a decirle: Señor, voy a buscarte con pasión otra vez. Quiero el poder que hay para aquellos que te tocan. Quiero el poder que hay para aquellos que te buscan con pasión. Levante la mano aquel que ha visto un milagro del Señor en su vida. Hay más de Dios, hay más del Señor para su vida. No se conforme con ese milagro. Hay más de parte del Señor, hay más de parte de Dios. Hay poder en su mano, hay poder en la multitud, hay poder de parte de Cristo. No tome su milagro que ya recibió como un trofeo. No, pase la página. Hoy hay algo más que su corazón anhela. Hoy hay algo más de parte del Señor. No viva solamente recordando la gloria de aquel milagro. Hay algo más que anhelo en su corazón. Hay algo más de parte de Dios para usted también.
hay algo más hoy, hay algo más mañana. Lo que hizo el Señor ayer ya no cuenta hoy. Hay algo más para aquellos que le buscan en medio de la multitud. Hay gente que por temor en su familia al que dirán se acomodan a su familia. Hay gente que en su trabajo por temor al que dirán se acomodan a sus compañeros de trabajo. Déjeme decirle, hay poder de parte del Señor en la multitud, pero no es para la multitud. Es para aquellos que deciden pagar un precio. Es para aquellos que deciden ir un poco más allá, correr la milla extra, hacer un sacrificio extra. Para ellos está reservado el poder de Dios. Para aquellos que le dicen, Señor, te voy a buscar más. Para aquellos que le dicen, Señor, vengo por más, clamo por más, necesito más. Aquella mujer sabía que no había médico, no había médico que existiera que pudiera resolverle su asunto. Usted y yo sabemos que hay cosas en nuestra vida que no hay nadie, no hay abogado, no hay médico, no hay constructor, no hay trabajo, no hay salario que resuelva los asuntos que usted y yo sabemos que Dios sí puede resolver. Hoy es día para provocarlo. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿1 año? 2 años, 10 años o 12 como la mujer del flujo de sangre? En las multitudes hay gente que cree, pero que no ora. En las multitudes hay gente que cree, pero que no le busca compasión. En las multitudes hay gente que cree por curiosidad. En las multitudes hay gente que cree por costumbre. En las multitudes hay gente que sigue a Cristo porque mi tío me trajo, porque mi abuelita me trajo. En la multitud hay gente de todo tipo, pero hay poder en medio de la multitud. Hay poder del Señor en medio de la multitud para aquellos que en medio de la multitud le dicen, Señor, te necesito. No hay milagro más grande, no hay milagro más caro, no hay milagro imposible para la mano del Señor cuando hay alguien que en medio de la multitud provoca el corazón de Jesús decir, ¿quién me tocó? ¿Dónde está? ¿Dónde está quien provocó que me detuviera? Imagínese ahora ver al Cristo desde su trono, levantarse de su trono y decir, ¿dónde está quien me tocó? ¿Dónde está la voz de aquel que escuché? ¿Dónde está el que me está clamando? ¿Dónde? Hay poder que salió de mi trono. Hay poder. Imagínese su vida, el Señor diciendo, hay poder que salió de mí por tu clamor. Hay poder que salió de mí por tu oración. Hay poder que salió de mí por tu alabanza. Dice la Biblia que a partir de aquel día, aquella mujer que había sufrido por 12 años, con solo haber vencido la apatía de la multitud, el conformismo de la multitud, el acomodamiento de la multitud, solo por haber vencido el protocolo de la multitud, consiguió un milagro en el que había gastado todo procurando conseguirlo. Es que hay cosas que no se compran, iglesia. Hay cosas que no se consiguen ni con 18 horas de trabajo al día. Hay cosas que no se consiguen ni con todos los bienes de la tierra. Hay cosas que no se consiguen en la tienda. Hay cosas que solo se consiguen cuando en medio de la multitud le busco compasión, escucho que Dios está ahí y me humillo, me rindo para encontrarlo. Y ahí hay poder de parte del Señor. Usted ha anhelado poder de parte del Señor, tiene la fórmula. La fórmula no es la multitud. Yo le felicito. Mire, en la mañana me gozaba mucho en ver la oración, la iglesia. Cuánta gente se ha añadido, poder venir a unirse en oración en la mañana domingo. Le invito para que se añada. Me gozo de verle aquí a usted hoy. Y seguramente el Señor también se goza. Pero el poder, la gloria de Dios no está para todos hoy. Está disponible, pero no se la llevan todos.
La gloria del Señor la experimenta aquel que le busca, aquel que provoca detener a Dios y preguntar: ¿quién fue? ¿Quién fue? Dígame, ¿dónde está? ¿Dónde está el que clamó con tanta pasión? ¿Dónde está el que se humilló tanto? ¿Dónde está el que levantó su mano y me adoró con tanta fuerza? ¿Dónde está aquel que reconoce que me necesita? Porque ha salido poder de mí. Hay milagros que van a suceder en su vida. Hay milagros que el Señor tiene preparado para su vida. Pero no se conforme a ser parte de la multitud. No se conforme a ser parte del grupo aquel que Dios ve de lejos. Ni siquiera de aquellos que se acercan tanto para oprimirlo, para abrazarlo, para... No, sea parte de aquellos que se meten en medio de la multitud, que rompen los esquemas y que le dicen: Señor, haz algo con mi vida. ¿Está listo? El Señor está listo para hacerlo con ustedes, para hacerlo con nosotros. El Señor está listo para hacerlo con su familia, con su vida, con su casa. Hay poder de Dios en medio de la multitud. Póngase de pie, por favor.